Bienvenidos. ¿Cuántos estamos gozosos y ansiosos de escuchar la palabra de Dios? Amén. El Señor ha traído una palabra puntual, especial, y si usted está aquí el día de hoy es porque ha sido escogido para escucharla. Así que atesoren su corazón y abran su mente para entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Amén. Bueno, como ven, el título que traje para hoy es tiempo de multiplicación. Amén. Vamos a entrar en un contexto que no tiene nada, absolutamente nada que ver con las cosas materiales. Es más bien algo espiritual. Y yo quiero que antes de orar me acompañen a leer la palabra en Juan 6, del 1 al 15. Amén. Jesús alimenta 5,000. Algún tiempo después Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que quería llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Amén. Pongámonos de pie y honremos la palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Padre, nos has resucitado, nos has escogido, nos has llamado, Padre amado, para recibir y escuchar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que entres en los corazones, Señor, de las mujeres, de los varones, de los niños, Señor, aún de los líderes y los servidores de esta iglesia, Padre. Yo te pido que ellos atesoren. Tu palabra dice que es importante, Señor, así que penetra todas sus coyunturas, Padre de la gloria. Te pido que me tomes este día, mi Señor, y me uses, Señor, como carbón encendido delante de tu presencia. Y como te dijo Moisés, Señor, yo no sé hablar, yo soy torpe de lengua, Señor, pero pon en mi boca esta mañana las palabras que tú quieres que yo diga, Señor. Padre, gracias por la palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para introducirnos a la palabra de hoy, yo quiero llevarlos al lugar donde sucedieron estos hechos, y es el mar de Galilea. Aquí pueden ver más o menos lo que es el mar de Galilea, pero en realidad no es un mar, es una cuenca de agua dulce que mide 21 kilómetros de largo por 12 de ancho y tiene 200 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Este es conocido también con varios nombres, como Tiberíades por la ciudad. Es mencionada en Juan 6:23 como la ubicación donde zarpaban los barcos de aquella época. También es llamado el lago de Jesús, porque Jesús ejerció su ministerio el 70% en este lugar o en esta zona. Amén. Y también tiene un nombre de Quinor, Kineret, del verbo Quinor, que significa arpa, porque el mar de Galilea tiene una forma de arpa. Para el pueblo judío esto es una maravilla histórica, para el pueblo judío y para nosotros, porque allí se hicieron muchísimas cosas. Por ejemplo,
escogió a sus discípulos de ahí. Decía que aproximadamente podíamos saber que Pedro, Andrés, Felipe y Santiago eran de allí, pero en Hechos 1:11 nos dice que dos ángeles en la ascensión del Señor llamaron a los discípulos varones de Galilea, lo que nos hace pensar que todos los discípulos eran de allí. También el Señor Jesús caminó sobre estas aguas, calmó las olas bravías de esas aguas, comió y pescó peces con los discípulos, allí predicó la palabra. Entonces este lugar es bien importante. Yo quiero que me presten su imaginación y que esta mañana vean este lugar, esta iglesia, como el mar de Galilea. Yo necesito que imaginariamente se imaginen, valga la redundancia, que estamos en el mar de Galilea, que es esta iglesia. Entonces, hablamos de la palabra multiplicación. En Salmos 107:38 dice: y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Este lugar, el mar de Galilea, era un lugar frondoso de naturaleza, era hermoso y era próspero y era abundante, tenía mucha zona de pesca, entonces era un lugar pequeño pero maravilloso. Yo quiero entonces contarles que la palabra multiplicación es antónimo de disminuir, pero tiene muchos significados, muchos sinónimos: aumentar el número, la cantidad de lo mismo, incrementar, agrandar, abundar, amontonar, ampliar, formar, crecer, engrandecer, ensanchar. Esta palabra es muy amplia. Esto quiere decir que si la palabra profética de la iglesia para este año era crecer, madurar, avanzar, seguimos en la misma línea. Y entonces los predicadores han venido hablando de la oración, de la vida extra, de todo lo que significa madurar en Cristo. Entonces, no nos estamos quedando solamente en lo que ya tenemos. La palabra multiplicación no es solamente cuando hablamos de cosas materiales o monetarias. Si tú te conformas con lo que tienes, Dios te va a dejar así. Dios no te va a dar lo que tú no quieres. Pero si tú das más, el Señor te va a dar más. Porque la palabra de Dios dice que quienes tienen lo poco, se les dará más. Y la parábola de los talentos, si ustedes se acuerdan de ella, decía que había un talento para multiplicar, no para quedarlo, no para guardarlo. El talento se multiplica, el talento se ensancha. Es tiempo de multiplicar lo aprendido, es tiempo de florecer, de reverdecer, porque no creo que ninguno de los que hablamos aquí hayan visto un árbol que dé un solo fruto. De hecho, si diera un solo fruto, se podriría, se secaría, se caería y no habría más frutos. Entonces el Señor Jesús no nos ha llamado a un solo fruto, nos ha llamado a multiplicarnos, y es tiempo de hacerlo. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos frutos le vas a presentar al Señor la hora del juicio? ¿Qué tienes para entregar? ¿Has cuidado tu talento o lo has multiplicado? Vamos a ir entonces al primer punto. Pásame por favor la diapositiva. Y este lo he titulado En busca de la multiplicación. Y en este punto quiero hablar de las 5,000 personas que había en este lugar. Pero como la palabra bien lo dice, estaban contando solamente los varones, sin las mujeres y sin los niños. Si coherentemente yo hiciera una cuenta, entonces le pondría una esposa y un hijo a cada varón y serían 15,000 personas. Pero los teólogos dicen que habían alrededor de 20,000 personas. Esto era más o menos, para que se hagan una idea, un estadio totalmente repleto de gente. En Mateo 15:32 habla de la alimentación de los 4,000 y dice que Jesús sana mucho. Dice: pasó Jesús allí y vio junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De
iban tras Jesús. Y no es muy diferente a la gente o a la iglesia moderna, porque normalmente la gente busca a Jesús porque está enfermo, porque está necesitado, porque está triste. Y no es que eso esté malo, hermano, porque muchos hemos llegado a los pies de Jesús con una necesidad, con un problema, con una enfermedad, y allí nos quedamos. Pero es raro ver una persona que se acerque al Señor estando bien. Entonces, como les digo, eso no está mal. Hablamos de esos 20,000 personas que estaban allí, y todas buscaban a Jesús quizás sin fe, quizás sin creer en Él. Pero es que si yo les pongo un letrero abajo que diga tarde de sanación en el Parque del Campín, ustedes van a ver las filas así. Van a ver, y no son seguidores de Jesús, pero van en busca de un beneficio. Entonces nos estamos comportando como estas 20,000 personas. Estamos aquí simplemente como simpatizantes. Pero el Señor allí hablaba de los discípulos. El Señor allí hablaba de un muchacho. El Señor allí hablaba de la gente. Y yo quiero que esta mañana usted me diga en qué posición se va a ubicar. ¿En qué posición cree que está usted delante del Señor? Hay personajes que se mientan una sola vez en la Biblia, y yo no encontré ningún registro de esos 20,000. El Señor Jesús no se le pasa nada. La Biblia es completa desde el Antiguo Testamento hasta el final. Una piedra, una flor, un árbol, una gota de agua, nada se le pasó al Señor. Pero no encuentro que de esos 20,000 alguien hubiera hecho historia. ¿Qué hicieron con la sanidad? ¿Qué hicieron con lo aprendido? ¿Qué hicieron con haber estado cerca del Maestro? Con haber comido de su milagro. No hicieron nada. ¿Qué estás haciendo tú? Cuando el Señor te entrega un don, te entrega un talento, y no le sirves. ¿Qué estás haciendo tú con decir yo soy cristiano, voy los domingos a la iglesia, ya ejerzo un ministerio? No es suficiente, nunca es suficiente. Si usted quiere más, de más. Si usted le pide al Señor, dele al Señor. El reino de los cielos no es gratis. El reino de los cielos se gana en oración, en ayuno, se gana sirviendo, se gana dándole al Señor lo que Él se merece. Yo les quiero contar que la mayoría de la gente de esta época esperan un milagro del Señor. Esperan ver la obra, y Él lo hace por misericordia. Cada día nosotros recibimos lo que esa gente recibió: amor y misericordia. Pero no estamos haciendo más, porque si hiciéramos más, si el Señor nos da sin merecerlo, ¿cómo sería nosotros haciendo lo que tenemos que hacer? Entonces sacudiríamos el cielo, entonces desataríamos milagros. Pero queremos orar solamente en el momento de la necesidad, en el momento de la aflicción. Y cuando el problema se pasa, ya no estoy apasionado. Volvamos al primer amor, hermanos. Ese que nos llevó a la iglesia, ese que nos hizo postrarnos, arrodillarnos. Avancemos, crezcamos, ensanchemos, multipliquemos. En la vida espiritual, esto es muy común. Y si usted le pregunta en estos momentos a un niño de 5 años, hágame una torta, no lo va a saber hacer. Si usted le pregunta a un bebé, resuélvame esta operación matemática, no lo va a saber. Pero espere que ese niño crezca, espere que ese niño cumpla 15 años o esa niña cumpla 15 años, le va a hacer la torta y le va a resolver la operación, porque creció, porque aprendió, porque se multiplicó. Pero aquí nos quedamos en lo mismo. Y yo le estoy hablando a mi iglesia, yo no le estoy hablando a otras iglesias. Y hablo por mí misma, porque siempre puse trabas. No puedo, no tengo plata, tengo problemas en mi casa.
quiero saber dónde están los niños mayores de 8 años, los que ya saben leer. Hácenme la manito. Los jóvenes por allí. Hay jóvenes y hay niños que ya entienden y que ya están contando delante del Señor. Yo quiero decirles que el pecado que ustedes lleven o lo bueno que ustedes les hagan, les es contado arriba. Yo no voy a llevar el pecado de mi hijo, ni mi hijo va a llevar mi pecado. Así que yo quiero hablar este punto número 2. Dice, valora y multiplica lo poco que Dios te dio. Y aquí vamos a hablar del muchacho. Pocas veces nos fijamos en este texto, pasamos por alto que había un muchacho. Y en diferentes versiones decía niño, joven o muchacho. Lo que quiere decir que era una persona de corta edad. Es raro porque este niño se sale del prototipo de personas que encontramos en el texto. Ese niño no estaba ni cojo, ni enfermo, ni manco, ni lisiado. De hecho, un niño a esa edad no tiene preocupaciones de los servicios, de la luz, del arriendo, no tiene preocupaciones. Este niño estaba allí porque quería, porque alguien le dijo, hey, va a estar Jesús predicando. Y él tomó la iniciativa y se fue. Y no solamente eso, ofreció lo poco que tenía. Y yo repasaba y hacía como un rompecabezas de qué pudo haber pasado, de dónde salió este niño. Y yo decía, si estuviese con sus padres, entonces ocurriría que sus padres no lo dejarían entregar la única provisión, porque además le dirían, estás loco, eso que va a alcanzar para 20,000 personas. Pero ese niño se acercó, hizo camino entre 20,000 personas para acercarse a Jesús. Y aquí viene un niño, y aquí viene un joven, y yo nunca veo a nadie adelante. Los hijos de los pastores, que han sido valientes, que han nacido en un ministerio, han nacido en un hogar cristiano, pero han permanecido. Han permanecido porque afuera está el mismo mundo de nuestros hijos. Y también hay tentaciones para ellos. Entonces, los jóvenes y los niños que acá me podrán decir, oiga Natalia, pero es que ocurre que en ese tiempo no había celular. No había tanto pecado, no había ese reggaetón tan horrible que hay ahora, y eso lo distrae a uno, y eso lo llena a uno y lo absorbe. Pues no. Déjame decirte, joven, lo que tú no has querido leer en la Biblia. En el tiempo de Jesús, era el tiempo donde más actuaba Satanás. Y había música, y había enfermedades, habían jóvenes y niños endemoniados. Entonces este joven también pudo tomar otro camino e irse, pero él decidió ir a Jesús. Y a mí nadie me va a decir hoy aquí, es que, pero se está diciendo mentiras porque si hay muchos jóvenes cristianos. Sí, hay muchos. Son pocos los comprometidos, son pocos los que le sirven al Señor, son pocos los que le ofrecen al Señor. De hecho, los que vienen es porque los traemos los papás, me incluyo. Pero nunca los veo uno aquí adelante alzando manos, adorando. Nunca los veo yo diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde me acerco? Pues yo les quiero decir hoy que el hierro se afila con el hierro. Y si es usted un joven valiente, si es usted un niño valiente, pégese a los pastores, pégese a los líderes, afílese. Porque necesitamos, iglesia, y le voy a hablar a las personas adultas, a este joven, a este muchacho, alguien le dijo, y habló de Jesús. Es su obligación como miembro del cuerpo de Cristo hablarle a los jóvenes, hablarle a la gente para que ellos lleguen. Necesitamos dejar un remanente. El Señor Jesús estaba formando discípulos. Nosotros necesitamos formar a nuestros hijos, a nuestras jóvenes. Por eso el evento de ayer con los niños, por eso los tenemos en cuenta. La iglesia está abierta, pero aquí nadie dice, pastor, ¿cómo toco ese instrumento? ¿Cómo puedo aprender a predicar? Ahorita les hablaba que una niña de 5 años no podía hacerlo, que un niño de 2 años no puede hacerlo, pero esperen que este joven crezca, así mismo sea usted valiente y diga, pastor, yo no sé tocar, pero espéreme 3 meses, pastor, yo no sé predicar, pero
él quedó registrado desde hace 2000 años y ha sido ejemplo y ha sido causante de predicaciones, de consejerías para los muchachos. Los jóvenes necesitan hacer historia y necesitamos jóvenes y niños que lean la palabra de Dios y se comprometan con el reino. Aquí no saquen excusas. Ay, es que no hay grupo juvenil. Pues hagan el grupo juvenil, porque es que no lo hacemos porque no vemos a nadie comprometido. Yo me seguía preguntando qué hacía este joven ahí. Yo no pude llegar a la conclusión, pero el Señor tocó mi corazón. Yo soy madre y yo quisiera, yo clamo por la vida de mis hijos para que ellos les sirvan al Señor. Entonces este joven se atrevió a ir paso dentro de 20.000 personas, se atrevió a acercarse y a dar lo poco que él tenía. Y yo quiero que al final los jóvenes también sean ministrados, porque ellos tienen mucho que aportar. Y aquí los adultos han sido valientes y hacemos lo que podemos, pero necesitamos una generación de fuego, una generación de jóvenes que quiera servir al Señor, que se apasione por la obra del Rey. Aquí el problema de las jóvenes mayormente son las distracciones del mundo, el celular, y ponen mil excusas, los amigos. Yo lo único que admiro de mi hijo, entre otras cosas, pero hablando de la vida espiritual, es que él se arrastra a los amiguitos para acá. Yo no sé cómo hace, porque si se paran los dos y le ven la pinta, bendito Dios, pero a él le gusta traer los amigos acá. Entonces necesitamos no solamente eso, necesitamos jóvenes del reino, jóvenes que se apasionen. Y hay distracciones muy grandes: el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, y perdonen estas palabras tan fuertes porque yo les estoy hablando a los niños, pero es que ellos ya conocen esos términos. Y lo que necesitamos es que sean valientes y se alejen del pecado. Es que sean valientes y digan: entre esta sociedad yo no haré eso, yo soy de Cristo, yo fui lavado y comprado con la sangre del Señor, yo soy diferente, yo te traigo, yo te invito a mi iglesia, pero yo no voy a hacer lo que el mundo quiere, no me voy a adaptar a lo que el mundo quiere. No nos dé pena decir que somos de Cristo. Les voy a decir una cosa que les he dicho a mis hijos, y es: tranquilos, hagan lo que quieran, que cuando yo vaya para arriba ni a Dios les voy a decir, porque yo ya ni me voy a cortar, porque el Señor me lleva es para la salvación, y si usted no quiere ser salvo, yo ni voy a mirar para abajo, porque no voy a pensar en dolor más, en sufrimiento. El que va a quedar condenado es usted. Entonces los invito, jóvenes, el día de hoy a que abran paso en medio de la multitud, a que se ensanchen, a que crezcan, a que sirvan al Señor, a que sientan lo maravilloso que es estar a los pies de Cristo, a que reciban las bendiciones para que se cumplan sus sueños y sus propósitos. Porque en sus fuerzas no van a poder. Si usted quiere ser cantante, futbolista, si usted tiene sueños, está bien, pero solo no va a poder. Y hay solamente dos maneras de llegar a cumplir nuestras bendiciones y nuestros sueños: o con Dios o con el diablo, porque el diablo también da momentáneamente y da manos llenas, pero también da. Pero esperemos al final la salvación. Así que, ¿qué quiere usted, niña, niño, joven? Y los adultos, no se cansen de predicar el evangelio a quien lleguen, a quien se les acerque. No se cansen de hablarles de Jesús como a este joven, porque también necesitamos una sociedad de Cristo. Es su responsabilidad, y usted también va a dar cuenta de sus frutos, de sus hijos, de su familia, de todos los jóvenes y niños que se le rodean y que usted se encuentra día a día. Vamos para el siguiente punto. Tercer punto dice: ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido?
Y aquí le quiero hablar a los líderes, a los servidores, a las personas que barren la iglesia, que hacen cualquier tipo de cosa, a los seguidores de Cristo, a los discípulos. Este punto es para hablar de los discípulos solamente, y no es que no todos lo seamos, pero yo quiero hablarles a los que se comprometen, a los que están cerca del Señor, a los que le sirven al Señor. En el capítulo 5, en el versículo 5, perdón, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo creo que Jesús esperaba más de ellos. Jesús estaba esperando que ellos le dijeran: maestro, ¿pero qué es esa pregunta? Usted lo puede todo. Usted es el rey, usted es el hijo de Dios. Maestro, usted les puede calmar el hambre, o usted puede hacer que no sientan hambre. Pero ¿por qué nos pregunta a nosotros? Yo le titulé al tercer punto el maestro. Lo titulé porque estamos bajo un aprendizaje. Y porque yo les dije ahora, vamos a hacer de cuenta que este es el mar de Galilea. Y ubíquese donde se necesiten ubicar. Yo le hablé a los jóvenes, yo le hablé al pueblo de Dios, a los 20,000 que habían ahí. Ahora les quiero hablar a los servidores de la casa del Señor. ¿Qué hacen con lo aprendido? ¿Qué hacen con lo que tienen en las manos? Ya ellos habían caminado por largo tiempo con el Señor Jesús. Ya ellos lo habían escuchado, ya ellos sabían cómo ser, porque Él los estaba preparando para dejarlos para cuando Él no estaba. Y acá nos preparan día a día, día a día. ¿Y qué hacemos con lo que hemos aprendido? Ah, no, yo ya soy maestra. Ah, no, yo ya lanzo. Ah, no. Nos conformamos y no tenemos una visión de Cristo, de qué es lo que Cristo quiere hacer. Pregúntate hoy, hermano: Señor, ¿qué necesitas de mí? Porque el Señor te está diciendo: ¿qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos con el ministerio de danza? Es como si Sandy fuera y le dijera al Señor: Señor, ¿qué hago con el ministerio de danza? No, el Señor le está preguntando: Sandy, ¿qué hacemos con el ministerio de danza? ¿Qué hacemos con el ministerio de eventos especiales? ¿Qué hacemos con el ministerio de predicadores? Ya el Señor Jesús puso el ministerio. ¿Qué harás con él? Entonces les quiero hablar a estas personas que sirven, porque nuestra mayor ideal es parecernos a Cristo. Mis pastores siempre dicen, ellos tienen frases diferentes, pero las tienen. Mi pastora siempre dice: parécete a Jesús, sé como Jesús. Y mi pastor dice: imíteme a mí como yo a Cristo. Es algo parecido, pero son palabras diferentes, ¿cierto? Entonces, lo que ellos nos quieren decir y lo que Jesús nos quiere decir es que debemos ser como Jesús. Debemos imitar a Jesús. Y los apóstoles lo sabían. Pero en ese momento pensaron, qué sé yo, en el cansancio, en vea, ya venimos de sanar allí otros 20,000 aquí para sanar. Y entonces nos sigue enseñando el Señor a través de esto, diciéndonos: no importa, Jesús se antepuso ante su cansancio y su humanidad para mostrar su divinidad, para saber que primero era mi hermano antepuesto a mí, que primero era mi iglesia antepuesto a mí, a mis necesidades. Y yo ya pasé por eso, de decirle: pastora, no puedo ir, o ni siquiera avisarle. No, pastor, no sabes, no puedo predicar, porque me ocupaba múltiples cosas y no le daba prioridad al reino de Dios. Y así somos nosotros. Hermana Ama no puedo ir a la oración porque está lloviendo. Sandy no puedo ir al ensayo porque me está doliendo la cabeza. Y no vencemos. Nos quedamos siempre en lo mismo, hermanos. Y aquí claramente Jesús nos está hablando de enseñanzas. Si Él dejó esta palabra y esta historia era para que aprendiéramos de ella. Y hay mucho que sacar de ahí. Yo no me podría quedar toda la vida intentando explicarles lo que puede decirnos este pasaje, pero solamente quiero que usted entienda hoy que lo que usted
y no para unas personas ni para un lugar. La iglesia lo hace para el Señor. Trabajamos para Cristo, por eso necesitamos ser excelentes en lo que hacemos. Por eso necesitamos dar más de lo que ya hemos dado. No es suficiente, porque si usted da más, se le dará más. Jesús quiere que este tipo de gente que dice ser discípulo de Jesús avance. El pasaje decía que ya Jesús sabía qué iba a hacer, pero que lo hizo por probar a los discípulos. Entonces Jesús hoy te pregunta muchas cosas por probarte, a ver qué reacción tendrías si te llaman la atención dentro de la iglesia, si tienes una dificultad con un hermano, si te ofrecen ayudar con algo dentro de la iglesia. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te comportarías tú dentro de la prueba? No, no voy porque tengo un problema y estoy muy triste. No, no voy porque realmente estoy desanimado, porque tuve un problema con alguien, por cualquier cosa. Y sacamos excusas y excusas. Entonces pregúntate qué quiere Jesús de ti. Porque ya Él hizo el milagro de la multiplicación y esta gente se quedó en el milagro. Comió de las manos del Maestro, de su milagro. Estuvo cerca, tuvo la oportunidad de olerle, de tocarle, pero se quedaron ahí. Tú no, hermano, tú avanza con lo que Dios te ha dado. Necesitamos crecer, multiplicarnos y avanzar en madurez. Y ha habido una línea de la palabra profética que se ha hecho vida en muchos, y yo lo he notado. En mí se hizo vida la palabra profética. En usted, muchos de ustedes se hizo vida la palabra profética de este año. Pero te vas a quedar ahí. No vas a hacer nada más con ello. Te vas a conformar con que, ay, sí, ya empecé en este ministerio, gracias a Dios, cuánto tiempo, esto, lo otro. Te vas a quedar ahí. No es suficiente. Necesitas instruirte, necesitas conocer más de la palabra, leer más, orar más, investigar más. Péguesele a los líderes, péguesele a las personas con que realmente van a afilar su ministerio. Gloria a Dios por los adultos que venimos y buscamos al Señor, por los ancianos. Pero gloria a Dios por los jóvenes que hoy quieren acercarse al Señor. Porque es muy raro ver esto en el cuerpo de Cristo ya, y es muy triste. Es muy triste y necesitamos formar líderes jóvenes. Necesitamos dejar el legado de Jesús. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, la iglesia no se va a acabar porque usted no le sirva, pero la iglesia se va a multiplicar si usted le sirve. Amén. Vamos para el cuarto punto. Vamos a hablar de Jesús, del Maestro. Miren en sus Biblias, vamos a leer algunos versículos. El 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? En el 6 dice: pero esto decía para probarles, porque ya sabía lo que había de hacer. En el 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como un número de 5,000 varones. En el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Entonces saqué estos 6 versículos que hablan del Maestro, de Jesús, para hacerles saber. A mí no me sabía la vida para predicar de Jesús, de hecho no soy digna de él. Pero yo quisiera hablar de estos 6 versículos, porque dice que Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Y a mí me hablaba de esto, que tenemos que estar cerca de nuestros alumnos, los padres de los hijos, y los alumnos tienen que estar cerca del maestro y el maestro de sus alumnos, porque él estaba cansado y él pudo haber subido solo, pero él se fue con sus discípulos porque estaban en constante aprendizaje. Entonces lo primero que saqué fue esto, que se fue al monte con sus
Entonces Jesús sabía que ya lo iban a crucificar y estaba cansado, estaba triste, tenía una humanidad afuera de su divinidad. Pero al ser maestro nos enseña y nos sigue enseñando que es bueno estar cerca del líder, que es bueno estar cerca del maestro, de los padres, de las personas que nos pueden ayudar a crecer. No podemos apartarnos por egoísmo, tenemos que repartir nuestro conocimiento. Ya a mí me enseñaron a predicar, yo estoy enseñando a predicar. Y eso es lo que quiere el Señor en la obra, porque así se multiplica. Un día no vamos a estar, pero va a estar el legado de la obra del Señor Jesús. Entonces fue hermoso entender que Jesús se había apartado con sus discípulos para hacerles entender otras nuevas cosas, para seguir enseñándoles. Dice también que Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud. Jesús no ignora nuestra necesidad, nuestra búsqueda. Jesús no ignora mi problema. Jesús está al pendiente de todo. Él no se cansa, Él no es humano, Él no miente. Y entre toda esta humanidad, usted y su problema son importantes para el Señor Jesús. Amén. Entonces decía que Él alzó sus ojos y vio la gran multitud. Y entre tantos personas que habían ahí, Él tenía en cuenta su hambre, su necesidad, y Él sabía que podía saciar esa necesidad, que podía suplir. Pero le dijo a los discípulos que qué harían para alimentarnos, que dónde comprarían alimentos. Y salió el discípulo matemático: vea, estos denarios no alcanzan y son tantos, y apareció este niño con estos panes. No alcanzan ni a tocar esa puntica de ese pan. Pero Jesús, yo creo que se decepcionó, así como muchos de nosotros decepcionamos al maestro, porque ahorita les decía que él esperaba más y que él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que quería sanar a esa gente, él ya sabía que quería suplirle a esa gente, pero quería ver cómo actuaban los discípulos. Pero esa pregunta fue un aprendizaje, fue una enseñanza, porque yo me imagino que después de ello se arrepintieron los discípulos y dijeron: fallamos, falló nuestra fe, falló creerle al maestro, porque lo hemos visto sanar enfermos, resucitar personas, lo hemos visto sacar demonios de la gente, y no confiamos en que pueda alimentar estas personas que hay acá. Entonces dice que él sabía qué hacer, porque el Señor lo sabe todo y tiene una respuesta para todo. El Señor sabe nuestros miedos y la solución, nuestros problemas y la solución, nuestra necesidad y la solución. Él tiene la verdad de tu propósito. Dice en el otro versículo que él mandó a recostar a la gente y había mucha hierba. Dice la palabra de Dios que en verdes pastos me pastoreará. Amén. Que conforta nuestra alma. El Señor no nos pone en situaciones de peligro. Nosotros nos ponemos en situaciones malas por nuestro pecado, pero Él nos da reposo, Él nos da descanso, Él nos pastorea en verdes pastos, Él nos hace descansar. Él nos dice: descienda tu mujer, desciéndate varón, que yo quiero saciar esa hambre, que yo quiero sanar tu enfermedad. El Señor era un ser de amor, porque humanamente nadie haría lo que hizo Él. Aquí nos cargamos por cualquier cosa. Tengo mucho que hacer, no me alcanza el día, no esto, no lo otro. Y el Señor Jesús, aún sabiendo que iba a ser crucificado, dio hasta lo último de sí por los demás. ¿Te quieres parecer a Jesús? Jesús toma los panes con una fe ejemplar y le da gracias al Padre. Es otra enseñanza. Es una meditación de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con todo. Creer que ya está hecho. Él pudo haberse engrandecido y decir: miren todos acá que voy a hacer un milagro.
nacer sacaba la fe más grande y más ejemplar que ha existido sobre la tierra, para dar gracias por lo tuyo, por tus hijos, por tu milagro, por tu sanación, por tu empleo, por lo que tú quieres, por tus sueños, por todo. Él sigue intercediendo ante el Padre por ti. Y nosotros seguimos descansando. Gloria a Dios por el Dios que tenemos. Porque es un Dios de amor, es un Dios de milagros. Mi meta es ser como Cristo, parecerme a Él, tener su fe, usar mi vida como la de los discípulos, hermanos, que dejaron sus familias, sus empleos, dejaron todo por seguir a Cristo. Y usted no puede dejar de hacer algo el viernes por la noche, que hay culto. Aquí los viernes es vacío. El que quiere puede. El que quiere venir al Señor lo puede hacer sin excusas y sin limitaciones. Las excusas se las estás poniendo al Señor. Cuando se saciaron, mandó a recoger lo que quedaba para que no se perdiera. Jesús no quiere que se pierda nada. Jesús utilizó ese niño, que era poco, entre 20,000 y un niño. Jesús utilizó pocos panes y pocos peces. Jesús utilizó a los discípulos. Yo quiero ser utilizada por Jesús. Yo quiero que el Señor deposite en usted y deposite en mí lo que depositó en los apóstoles. Que Él nos escoja en esta generación como llevadores de su mensaje. Pero eso no es para todo el mundo, porque entre 20,000, un poquito de los 12, de los que no le creyeron, de los que no tuvieron fe en ese momento, pero que al menos dejaron todo por seguir a Cristo. La iglesia de ahora es muy diferente. La iglesia de ahora primero son ellos mismos y después las cosas del reino. Por eso, entre una iglesia de 100 personas hay 10 servidores, que entre comillas dejamos cosas que estamos haciendo por buscar del reino. La mayoría de nosotros pone trabas, pone situaciones, inventa, miente de hecho, por no hacer lo que tiene que hacer. Debemos de ser valientes, debemos de arrebatar las bendiciones, debemos de ganarlo en oración y en ayuno. Debemos de venir, debemos de apropiarnos de lo que Dios me ha dado. Esta es mi iglesia, Dios me la dio, yo la debo de cuidar. Esto no es de los pastores. Yo tengo que aportar como discípulo de Jesús para el crecimiento de la obra del reino. Hoy, ¿en qué lugar estás tú? ¿Eres la gente que solo viene por el milagro? ¿Eres la gente que solo busca a Jesús por necesidad? ¿Eres el niño que viene y se presenta con toda situación delante de Jesús? ¿Eres un discípulo que no le cree en su momento, pero que lo sigues? ¿O quieres ser como el maestro? Amén. Solo quiero que vamos a nuestras casas y reflexionemos sobre eso. Jesús, si quiere que yo me identifique con algo de esta predicación, yo quiero ser las migajas que se recogieron. Porque esas migajas son grandes en las manos de Jesús. Porque esas migajas son valiosas en las manos de Jesús. Porque son multiplicadas. Porque Él no las recogió, sino con el único propósito de hacer ver que de lo pequeño nos engrandece, que de lo vil y menospreciado te ha sacado, que te ha rescatado de las garras de Satanás, y que eres importante, eres valiosa, eres hermosa, eres fuerte en Dios y en Cristo Jesús. Actualmente existe una iglesia en el mismo lugar donde se hizo este milagro y conmemoran este milagro. Honremos esta palabra, honremos este milagro que existió y honre su milagro día a día. Testifique sobre lo que el Señor está haciendo en su vida. No se quede callado.
que hoy no tenemos a un Jesús aquí parado delante de nosotros, pero lo tenemos oyéndonos, tenemos su presencia, tenemos su amor, tenemos el mismo Dios milagroso, tenemos el mismo Jesús que hizo la multiplicación. Y también quiere que te ensanches, que te multipliques, que crezcas, no sigas siendo un simpatizante de la iglesia de Jesús. Necesitas ser un discípulo, necesitas ser un joven que tome valentía y armas para servirle al Señor en esta sociedad. No seas de los que se van para las esquinas a hacer colas largas por un milagro, cuando el único que puede hacerlo es el Señor Jesús. Interceder por nosotros delante del Padre. Siéntete honroso y orgulloso de ser un discípulo de Jesús. Yo admiro mucho a Carolina. Anoche la estaba esperando aquí, no llegaba, y yo le dije al hijo de Carolina: debe estar de esquina en esquina predicándole a todo el mundo. Donde para Carolina, ahí se queda. Yo quiero ser así. Yo necesito ser valiente. Yo necesito llevar palabra al pueblo de Dios. Yo necesito ser discípulo. Yo no quiero quedarme en lo que soy. Necesito crecer. Necesito ensancharme. Necesito agrandar y multiplicar lo que yo soy. Y yo los veo a ustedes sentados, pero lo que Dios ve en ustedes es algo valioso. Nadie alcanza a imaginar lo que Dios mira en ti, tus dones, tus talentos. Y quizás en medio de la timidez uno diga: sí, yo soy bueno para algo, pero no puedo, no soy capaz. Sí, eres capaz. Dios te ha dado ese don. Sácalo. Busca pegarte a las personas que te pueden hacer crecer, no a las personas que debilitan tus dones, que los opacan, que los entierran. Yo no quiero que seamos árboles que no den frutos. Y no quiero ser un solo fruto de un árbol, porque voy a terminar caída, voy a terminar podrida, voy a terminar seca. Que no se olvide esta palabra del día de hoy, porque el Señor necesita crecimiento, avance, multiplicación, madurez. La madurez es una palabra muy importante porque demuestra la edad espiritual que tenemos. Volvemos a los niños que todavía no pueden hacer operaciones matemáticas ni pasteles, pero cuando haya un avance y un crecimiento lo podrán hacer. ¿Qué sueños tienes? Tocar el piano, tocar la batería, cantar, servir, danzar. ¿Qué sueños tienes que no has sacado? Sácalos, es el momento, es el año de la palabra profética. Y si ya se hizo vida en ti, entonces sácalo a relucir, que se va a acabar este año y se va a acabar el tiempo que el Señor nos ha dado. Parece que la venida del Señor no fuera a ser. Muchos pensamos así, pero va a venir como ladrón en la noche. No sabemos cuándo. Hermano, para mañana es tarde, para ahorita es tarde. Necesitas ahora mismo tomar posición de lo que estás sintiendo y decir: yo quiero, yo puedo. Pastor, ayúdeme. Pastora, direccióneme. Líder, ¿cómo hago? ¿Cómo me pego a su ministerio? ¿Cómo me pego a usted? Y esto no se llama religiosidad, esto se llama amor y pasión por nuestro Señor Jesús. Porque si usted le quiere servir, usted tiene que saber que nada de estas personas que hay aquí es lo que usted tiene que mirar. Es al Señor Jesús por encima de nuestros defectos como maestros, que nos equivocamos, que fallamos, pero que le podemos decir el placer que hay en servirle al Señor. Yo lo invito, mi hermano, yo lo invito joven, yo lo invito niño. Yo hice que las niñas, hoy no hubo escuelita como pueden ver, porque yo necesitaba que ellos entendieran lo que yo estoy diciendo, que ellos entendieran que ya pueden leer la Biblia, que no solamente es jugar. Yo les pregunté ahorita: ¿usted sabe leer? ¿Usted
usted ya conoce a Jesús, ya sembraron la semilla de la palabra de Dios dentro de usted. ¿La quiere hacer florecer o la quiere hacer secar? Como padres y como maestros seguimos clamando por las almas y la vida de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pero si la persona no se dispone, nada va a hacer el Señor. Nada podemos hacer menos nosotros como seres humanos. Que sea el momento de engrandecer, que sea el momento de ensanchar, que sea el momento de entender que si todo funciona bien en la vida espiritual, en la vida natural todo va a ser mucho mejor. Que quizá vengan problemas, vengan situaciones, pero hay un Señor Jesús de tu mano, pastoreándote sobre prados verdes. Hay un Señor Jesús que te ama, que te cuida, que te carga, que te cura, que te sostiene. Hay un Señor Jesús hoy diciéndote: te amo, hija, te amo, hijo. Y de lo que camines de aquí en adelante, Él va de tu mano. No estás solo. Tú sí puedes. Tú eres capaz. Nosotros como iglesia no necesitamos. No, vuelvo y le repito, nadie se va a ir de la iglesia. La iglesia no se va a acabar porque usted no lo haga. Pero si usted lo hace, vamos a ser fuertes, vamos a ser un ejército valiente, vamos a ser grandes, vamos a hacer grandes cosas, vamos a traer miles de personas a los pies de Jesucristo. Sin vanagloria, sin recompensas, más que el gusto y el placer de servir al Señor. Esta es una iglesia de oportunidades. Esta es una iglesia que abre las puertas a quien quiera servir. Tenemos maestros, tenemos personas que nos ayudan, que nos aman, que sacan de su tiempo para enseñarnos en una cantidad de cosas que hay en la iglesia. Entonces, tú ya eres Nehemías, tú ya eres Ruth, tú ya eres mujer, tú ya eres danzante, tú ya cantas, tú ya tocas un instrumento. No te quedes ahí. Engrandece, da ideas, aporta, saca lo mejor de tus talentos, saca lo mejor que Dios hizo de ti. Apártate del pecado, conságrate al Señor Jesús y recibiremos la recompensa arriba, en el banquete. Recibiremos la vida eterna. Y quien sea cristiano y su vida no esté direccionada a la salvación, no es ningún cristiano. Está aparentando nada más. Porque todo esto lo hacemos no por vernos bonitos, no por ser protagonista de nada. Todo esto lo hacemos porque amamos al Señor y buscamos el pro de la salvación. Nada se multiplica dejándolos quietos. Los talentos no se multiplicaron en aquella parábola dejándolos quietos. El que los multiplicó, los multiplicó. El que lo enterró, lo enterró. Y el que no hizo nada y devolvió el mismo, tampoco hizo nada. Lo único que vale aquí es multiplicarse, ensancharse. Y cuando todo está bien con el Señor, mis sueños materiales también se cumplen. Mis sueños materiales también se engrandecen. En el nombre de Jesús, hoy nos paramos en pie y profetizamos y avanzamos y declaramos una generación de fuego, una generación libre, una generación valiente, una generación que sí puede, una generación que sirve. Yo no sé usted que esté pensando allá: ah, pero yo tan mayor, ah, pero yo no sé nada, pero yo nunca he hecho. Su talento es importante acá. Su talento es importante allá. Su talento es valioso. Usted sirve mucho en la obra del Señor. Agradecemos lo que hacen, valoramos lo que hacen, y gracias a lo que hacen está este lugar y están ustedes recibiendo palabra de Dios. Yo los invito a ponerse de pie para que oremos. Yo quisiera que los jóvenes, que los niños que quieren tomar la decisión de venir, de ser valientes,